Hola, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Voy a dar algunos minutos como para ver si es que alguien se conecta. Recibí anoche, a las 9 de la noche, la información desde la Secretaría de Estudios de nuestra carrera de que la carrera continuaba en paro. Y claro, puede que alguien o alguno o alguna de ustedes se conecte y por lo tanto, en esa lógica, si es que llega a conectarse a alguien, hay que dar la posibilidad de que se pueda aclarar dudas. No obstante, y como parte de, digamos, de lo que la universidad nos ha pedido, es que grabemos algunas cápsulas, ya cápsulas que puedan servir para estudiar en este caso, como parte del proceso de formación de los estudiantes de psicología. ¿Ya? Eh, Así que voy a dar un par de minutos a ver si que se conecta alguien antes de comenzar a grabar la cápsula. ¿Ya? Voy a dar unos 5 minutos para ver si se conecta alguien. Obviamente, si es que no se llega a conectar alguien, tengo que grabar la cápsula, que es lo que se ha pedido desde la universidad. ¿Ok? Así que voy a dar unos minutitos para que todo esto comience. Mientras me voy a hacer un tecito.
Bien, bueno, en honor a la verdad, no hay nadie conectado. Por lo tanto, como yo les comentaba, nos pidieron desde la universidad que debido a que hay estudiantes que no se han plegado al paro y que de una u otra manera, por lo tanto, están de acuerdo con que la universidad siga, en este caso, entregando el servicio de educación. Sin embargo, tampoco no puedo ver materia nueva porque tampoco no hay estudiantes. Por lo tanto, la idea de la cápsula de hoy día tiene que ver con visualizar eh, todo lo que corresponde a lo que son los procesos psicológicos, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, y cómo es que de una u otra forma, una de las cosas que empiezan a suceder tienen que ver con lo que les lograba explicar, y si no, se lo vuelvo a explicar de nuevo, que tiene que ver con cómo es que uno va bajando la materia. Ya, esto de bajar la materia tiene que ver con que de una u otra forma los conceptos que uno ve en psicología muchas veces tienen un elemento de abstracción, vale decir, el concepto de autoestima, por ejemplo, uno no lo logra tocar, digamos, por decirlo así, sino que uno ve como manifestaciones de lo que sería en este caso, la autoestima. Cuando uno, por ejemplo, trata de, por ejemplo, ver lo que las personas piensan, y en términos estrictos, lo que uno logra ver del pensamiento de las personas en general es escuchar las palabras ya, y las frases que las personas dicen, y a partir de eso nosotros nos armamos una idea de lo que esa persona puede pensar. En fin, esta cosa de abstracción, mi estimado y estimada estudiante, es parte, digamos, del comienzo de nuestra disciplina, que tiene que ver con cómo es que en algún momento se estudiaban cosas abstractas y hasta cierto punto metafísicas, como el caso del alma humana. Ya como hemos ido viendo, lo que hacemos los psicólogos es estudiar el comportamiento de las personas y por lo tanto cuáles podrían ser las causas que podrían provocarlo. Y ahí puede estar a nivel ambiental, a nivel afectivo, a nivel cognitivo, a nivel familiar, a nivel inconsciente, a nivel biológico, a nivel cultural, a nivel, qué sé yo, de los entornos que puedan, en los cuales nosotros nos podamos mover. Y por lo tanto, en esta lógica, cuando nosotros empezamos a buscar estos conceptos que, como les digo, pueden ser muy abstractos, cuando empezamos, por lo tanto, a buscar la manera de cómo bajarlos o aterrizarlos, o de una u otra forma, cómo poder transmitirle, por ejemplo, a una señora lo importante de su autoestima, o cómo es que podemos ayudar a una persona que cambie su manera de pensar. Claro, nos encontramos con que, por lo tanto, toda esta teoría, toda esta abstracción que existe en psicología, tiene dificultades. Y tiene dificultades porque muchas veces la gente tiene dificultades también como para llevarlos a la práctica. ¿Sí? Vale decir, por ejemplo, entre los conceptos que nosotros hemos visto cuando, por ejemplo, analizamos lo que era atención y concentración, la gente en general, por ejemplo, tiende sin duda a hablar de estos conceptos y de una u otra manera eh, que efectivo, o sea, si uno tiene que rendir una prueba, uno tiene que estar concentrado, pero eh, cuando tenemos que ir viendo cómo es que nos podemos mantener concentrados, ¿ya? O por ejemplo, en esta aplicación que realizamos en la asignatura que tiene que ver con lo que es el déficit atencional que se da muy frecuentemente en los niños. Entonces, claro, comenzamos un poco a entender de que estos conceptos son muy abstractos. Vale decir, ¿cómo le mostramos a una persona que el muchacho, por ejemplo, tiene déficit atencional? Vale decirte que su capacidad de atención y concentración está un poco más disminuida. ¿Cómo, por ejemplo, demostrárselo cuando, por ejemplo, el papá o la mamá dice que en realidad el chiquillo no es que le cueste estar atento, sino que le gusta hacer lo que él quiere porque cuando se conecta a jugar con la Play o con el celular, pasa horas jugando y allí se concentra de lo mejor. Entonces, claro,
Cuando uno lleva, por lo tanto, estos conceptos a la práctica, en general uno tiene algunas dificultades. Por cierto que las personas, en mi opinión al menos, tienen mucho interés en querer aprender de los conceptos psicológicos, sin duda. Un ámbito incuestionable, y yo me atrevería a decir hasta cierto punto ineludible, de las personas. O sea, tarde o temprano tenemos que aprender algunos conceptos psicológicos. Por lo tanto, cuando uno comienza a estudiar psicología, el tema de la abstracción ya sin duda es una de las principales herramientas con las cuales nosotros los psicólogos y las psicólogas, por supuesto, también tienen que trabajar, porque tienen que reflexionar respecto a en este caso, el comportamiento humano, tienen que pensar muchas veces y tratar de ir viendo cuáles son las causas y ver si lo que la gente nos comenta, por ejemplo, en la consulta, es lo que realmente les pasa. Por lo tanto, claro, este ejercicio de la abstracción es muy lindo, muy interesante, porque sin duda, permiso, sin duda tiene toda una lógica que tiene que ver con, no sé si con el filosofar, pero sí al menos, por lo menos, el reflexionar en parte a un par de ideas, ir viendo cómo se conectan, cómo se relacionan, eh, cómo cambiar de ideas, cómo mejorar nuestros puntos de vista, en fin, es parte de nuestro ejercicio como psicólogos. Pero sin duda también nos encontramos con que a veces las personas les cuesta entender los fenómenos, digamos, ya como el fenómeno psicológico. Entonces, por ejemplo, para nadie es un secreto que los seres humanos pensamos. Ya es como que es como esperable, como la luz del sol, digamos, como que incuestionable. Sin embargo, cuando planteamos la idea de que gran parte del comportamiento de las personas se ve influido por el pensamiento, en general las personas allí ya comienzan a dividirse, porque en el fondo es como que unos están de acuerdo y otros que no. Esto lo dice la evidencia, ya no la evidencia científica, no es que lo haya inventado yo, ¿ya? Entonces, claro, las personas allí ya como que se empiezan a dividir, digamos, como porque el pensamiento puede, por ejemplo, controlar nuestro comportamiento. Y por lo tanto, de ese 50 y 50, que hay gente que está de acuerdo y otros que no, nos empezamos, por lo tanto, a observar de que esta idea, que es muy abstracta, ya tiene dificultades para bajar hacia lo concreto. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, planteamos que el pensamiento se puede desarrollar en la medida en que tengamos más lenguaje, más palabras, en la medida en que aprendamos más, conozcamos más, nuestro pensamiento se va a ir desarrollando. Allí la cosa también se empieza a poner un poco más peliaguda para algunas personas, porque algunos lo entienden y otros, por el contrario, empiezan a no entender. Y por lo tanto empieza a aparecer el tema de la capacidad de abstracción. Y por cierto que con esta capacidad, sin duda, podemos seguir incluso proponiendo otros conceptos, tales como, por ejemplo, de ideas. Por ejemplo, de si realmente eh, lo que afecta a las personas son las situaciones externas o lo que interpretan de las situaciones. Y ahí nos metemos en otro punto. Entonces, cuando llegamos, por lo tanto, desde los procesos psicológicos a tratar de entender el comportamiento de las personas, nos empezamos, por lo tanto, a meter, a involucrar en una dinámica donde, primero, los procesos psicológicos no son fáciles de observar, y segundo, es que si bien la gente tiene algunas nociones de lo que son los procesos psicológicos, en general tienen dificultades para poder aplicar los conocimientos que puedan tener respecto a esto. Vale decir, por ejemplo, cuando tengamos que ver lo que es lo que son las emociones, lo que son las motivaciones, en general suele suceder, y les va a pasar a ustedes o a algunos de ustedes, que van a haber algunas asignaturas que no les van a gustar. Quizás puede ser incluso hasta proceso psicológico una de las asignaturas que no les gustan. Y como no les gustan, las cosas las hacen de mala gana, vale decir, con poca motivación. O bien con una motivación más bien extrínseca, ya donde el, la motivación, cuando se habla de extrínseca, no es que es provocada internamente, vale decir, mira, yo quiero estudiar psicología porque me encanta y quiero aprender de procesos psicológicos. En esta lógica,
lo que empieza a suceder es que cuando los chiquillos, por ejemplo, o los estudiantes tienen poca gana y no les gusta la asignatura, en general como que no invierten mucha energía en el ramo. Y por lo tanto, lo más probable es que falten muchas clases o bien incluso hasta que el rendimiento o las notas no sean las que corresponden, digamos. No porque no, si el chiquillo o la chiquilla no ha estudiado con muchas ganas, claro, obviamente no va a tener digamos, como una buena calificación. Por cierto que no es lo más importante las notas. Y sin duda para una beca va a ser importante, pero en general siempre lo he visto que ustedes busquen el aprender, ya el conocer. Siempre va el mejor aliado que pueden encontrar, en mi opinión, cuando uno se encuentra con asignaturas así. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos estudiantes que a pesar de saber definir lo que es la motivación, que existen motivaciones extrínsecas, vale decir que se provocan desde afuera, ya por obtener una buena calificación, no por el hecho de aprender, que es la motivación intrínseca, ya vale decir, estudio este ramo porque escogí estudiar psicología y como escogí estudiar psicología, por lo tanto digamos, como poner de ganas, ¿ya? Pero curiosamente los estudiantes, a pesar de saber conceptos sobre motivación y emoción, a veces tienen dificultades para manejar la propia motivación y para manejar la propia emocionalidad. Por lo tanto, cuando comenzamos a ver todos estos aspectos, nos empezamos a encontrar, por lo tanto, con que las asignaturas en psicología tienen un elemento de abstracción. Se busca, obviamente, poder aplicar, ¿ya? Y como decimos en la jerga de las carreras de psicología, bajar la teoría, llevarla al plano de lo concreto, de la realidad concreta. Entonces, claramente, nos empezamos a encontrar con que los desafíos que aparecen en este tipo de asignatura y en especial en este tipo de carreras son varios. Y por lo tanto, no sacamos nada, por ejemplo, por decirlo así, ya no sacamos nada, digamos, ¿cómo decirlo? Como un ejemplo muy radical, ¿ya? Pero fíjense ustedes, por ejemplo, con este tema del COVID-19, del coronavirus, que las personas, en general, uno entiende que hay gente que sale a trabajar, ¿sí? Pero hay otras personas que no, que hacen caso omiso a las instrucciones de la autoridad sanitaria, saliendo incluso en periodo de cuarentena, y algunos otros haciendo fiestas, ¿ya? Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, uno dice, bueno, ¿y por qué la gente no cambia su comportamiento? Y claro, la pregunta del millón de dólares es quiénes son quienes saben de cómo cambiar el comportamiento de las personas, y ahí aparece la mano de la psicología, ¿ya? Y por lo tanto se supone que la psicología debería dar respuestas a ese tipo de situaciones. ¿Me siguen? Porque no tan solo podemos entender que las personas no necesariamente siguen las instrucciones, y eso es obvio. Si cuando uno empieza a decir por qué no las siguen, uno puede aplicar, no sé, esto no es asignatura que nosotros vayamos a ver ya en nuestra asignatura, que lo que es el modelo de Prochaska y Di Clemente, ya que es un modelo que hace notar el comportamiento y la motivación en el área de la salud cuando uno tiene un problema. Y por lo tanto hay gente cuando tiene un problema de salud, por ejemplo, si está resfriada, es súper aplicada y se cuida y se queda en la casa, qué sé yo, e incluso se preocupa de prevenir resfriarse. ¿Ya? Sin embargo, nos encontramos con que a veces hay otras personas que no se cuidan del resfrío y todas las mañanas salen como con el pelo mojado a pesar de estar resfriadas, ¿ya? Entonces, en el modelo Prochaska y Clemente uno se encuentra con diferentes etapas, ya que se llaman las precontemplativas, las contemplativas, ya las etapas asociadas a la preparación, a la acción, al mantenimiento y a la prevención de recaídas. Ya es como el modelo que habla de todas las etapas en las cuales estamos. Entonces, sin duda, claro, nos encontramos con que nosotros podemos decir efectivamente por qué las personas no cambian de comportamiento, pero el desafío hoy día en la salud pública es por qué la gente no ha querido cambiar, ¿sí? Y por lo tanto, cuando nos encontramos en esa lógica de partida, es raro que alguien no sepa que no exista esa instrucción, que hay toque de queda. O sea, de partida ver que hay más carabineros o militares en la calle es como, chuta, es como para preguntarse por qué hay más gente. ¿Ya? Sin embargo, no todas las personas, por lo tanto, toman las instrucciones como
cómo tendrían que tomarlas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo les hablo de todo esto, tiene que ver con que efectivamente hay cosas que la gente puede entender, pero hay otras cosas que tienen un nivel de abstracción, perdón, y de dificultades para poder ser aplicadas. Y por lo tanto, cuando nos encontramos con esta dificultad en la aplicación, también nos encontramos, por lo tanto, que no necesariamente las personas van a entender todos los conceptos psicológicos que nosotros manejamos y que podamos, en este caso, explicar o ayudar para que las personas mejoren su calidad de vida o, digamos, como resuelvan algún problemita, como puede ser, por ejemplo, el tema del déficit atencional, ¿ya? Uno le puede explicar a las personas los flujos de atención y concentración, uno puede explicarle como parte de lo que está sucediendo y que pueden tener antecedentes psicológicos. Lo cierto está en que de una u otra forma nos empezamos a encontrar con que los conceptos psicológicos, por lo tanto, tienen ese elemento como de abstracción, ¿ya? Y como tienen ese elemento de abstracción, en esa bajada, en esa aplicabilidad, un minutito, chiquillos. Bueno, como les comentaba, en esta cosa de la aplicabilidad, por lo tanto, esa bajada es parte de lo que nosotros como objetivo de curso tenemos que seguir desarrollando, ¿ya? En esta lógica, el seguir desarrollando esta estrategia van a ir permitiendo que ustedes como profesionales puedan desarrollar habilidades y competencias tendientes a la labor como psicólogo. En general yo les doy estos ejemplos que tienen que ver a veces más con la parte clínica, pero que efectivamente tiene que ver con que yo me desenvuelvo en la parte clínica. Sin embargo, también obviamente puedo darles otro tipo de ejemplos, ¿sí? Del área de la psicología laboral hay varios, ¿sí? Como por ejemplo la importancia de un buen liderazgo desde la jefatura, desde las direcciones que uno pueda tener, y cómo es que hay líderes que muchas veces fomentan el entusiasmo por hacer bien las cosas, en cambio hay otros líderes que generan miedo en este caso, en sus subordinados, y por lo tanto la gente funciona en base más al miedo, más que a la consecución de logros en la organización, ¿ya? En esa lógica, cuando nosotros, por lo tanto, comenzamos a estudiar los procesos, por ejemplo, asociados al liderazgo, nos empezamos a encontrar, por lo tanto, con una faceta muy interesante que tiene que ver con cómo la psicología se puede llevar al ámbito y del mundo del trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, el jefe de por sí tiene la posibilidad de mandar, porque de una u otra manera tiene, en este caso, el cargo, también puede despedir a las personas que no cumplan con la tarea, y por lo tanto allí va a tener que desplegar qué acciones pueden ser las más adecuadas como para cumplir los objetivos o alcanzar las metas que como organización se tengan. Entonces, las temáticas, por ejemplo, asociadas o vinculadas al estudio, en este caso del liderazgo, lleva décadas desarrollándose, y por lo tanto se insta a que los líderes o las jefaturas puedan aprender de esto. Pero nuevamente nos encontramos con lo mismo, con que existe mucha abstracción ya respecto de una serie de conceptos, y que, claro, tienen que ser aplicados, pero no todas las jefaturas logran aplicarlo de forma adecuada, porque muchas veces hay entornos laborales donde puede resultar más fáciles que otros para aplicar, digamos, digamos, como este liderazgo, ¿ya? En términos de que, por ejemplo, la definición de líder alude a la capacidad de persuadir, en este caso, a un grupo humano para poder alcanzar los objetivos que se planteen y usando los métodos que esa organización tiene, ¿ya? Obviamente los más adecuados, por supuesto. Entonces, claro,
uno se encuentra, por ejemplo, con jefaturas, o a lo mejor ustedes en el colegio tienen que haber tenido presidentes de curso o presidentas de curso que a veces ustedes querían seguir y que ustedes estaban de acuerdo con todas las cosas que decían. Hay otros, en cambio, que no. Por lo tanto, son varios elementos cuando uno empieza a hablar de la importancia del liderazgo, donde se ve de que no necesariamente, por lo tanto, la gente que dirige ya logra a veces conseguir los resultados, porque a veces hay lugares donde el trabajo está muy precarizado o de mala calidad y por lo tanto la gente tarde o temprano se va. En general, por ejemplo, si ustedes van a un supermercado, van a empezar a observar de que las cajeras van cambiando cada cierto tiempo. Y eso tiene que ver con que el trabajo muchas veces de los cajeros, o al menos en la época en la cual yo trabajé como cajero, era muy precarizante, ¿ya? Y por lo tanto habían 45 minutos para almorzar, en vez de la hora, y uno podría decir, bueno, que una persona en media hora puede, en este caso, como descansar. Y claro, pero en general no son las recomendaciones que se hacen. Por algo se habla de la hora de almuerzo, ¿ya? Pero por otra parte también, muchas veces los cajeros tienen que estar antes de que el supermercado abra y tienen que estar manejando dinero y por lo tanto no se pueden equivocar con respecto al tema de entregar el vuelto, por ejemplo. Hay gente que es muy impaciente y que muchas veces se queja de la velocidad con la cual el cajero atiende, ¿sí? Por otra parte, a veces se producen robos. Entonces, claro, y los cajeros no pueden ir al baño en cualquier momento, digamos. O sea, tienen que estar allí sentados, es decir, que tienen que estar de las 8:30 a la 1:30 de la tarde, tienen que estar sentados. No puede ir al baño porque no puede dejar la caja cerrada. Sobre todo porque hay mucha gente que va a los supermercados. Por lo tanto, claro, nos encontramos con que hay situaciones laborales en las cuales existe una alta rotación de personal y por lo tanto a veces ejercer liderazgo, que evidentemente en algunos trabajos puede ser más complicado que en otros. Lo que no quiere decir que no se pueda ejercer el liderazgo propiamente tal. Se puede hacer, de hecho. Y de hecho hay mucha experiencia exitosa. Si lo que empieza a ocurrir tiene que ver con lo que yo les estoy comentando en esta cápsula, que tiene que ver con las dificultades para, en este caso, el aterrizaje o la aplicación de estos conceptos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, uno, por ejemplo, observa a los psicólogos educacionales que empiezan a transmitirle a los profesores que hay temas de rendimiento académico que pueden pasar por rendimiento intelectual, porque el chiquillo tiene un menor nivel intelectual, o puede tener algo asociado a algún trastorno del desarrollo, que puede tener características, por ejemplo, dentro de lo que se llama el espectro del autismo, ¿ya? Y a lo mejor tiene características de ser Asperger, que es uno de los tipos digamos, de menor autismo, ¿ya? Y cuando uno, por lo tanto, comienza a ver todas estas cosas, uno se empieza a encontrar, por lo tanto, con que estos conceptos todos los manejamos, pero verlos en acción cuesta. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que a veces tiende a pasar es que a veces los niños no es que tengan mal rendimiento porque sí, sino porque emocionalmente se encuentran afectados o perturbados, ¿ya? Debido a que hay problemas en la casa. Los papás se están separando, hay muchas discusiones, falleció el abuelito que lo cuidaba, y por lo tanto, claro, todos entendemos de que eso le puede afectar a un niño y puede afectar el rendimiento. Pero ver en estas situaciones, perdón, en acción, curiosamente tienen algún grado de dificultad. Por eso, cuando yo partía esta cápsula hablando de todo esto y este tema de la visibilización, un poco de cómo es que funciona la psicología y que todas las personas tienen nociones de lo que es psicología. Si el tema está en que tratamos muchas veces de llevarlo a la práctica, a la aplicabilidad, ya como yo les digo, lo que se comenta siempre, como el bajar la teoría, tiene estas dificultades. Entonces, claro, se supone que si un niño está, por ejemplo, con pena, producto que falleció su abuelito, que el que lo cuidaba, que era su figura paterna, y le ha repercutido en que le vaya bien en el colegio, claro, uno va a esperar que el niño se recupere pronto, cuando en realidad todos sabemos que los niños tienen ritmos diferentes, ¿ya? Y por lo tanto,
las pérdidas o los duelos no necesariamente pueden, en este caso, cursarse o procesarse tal cual como los adultos lo hacen, ¿ya? En esta lógica, por ejemplo, si tengo que hablar otros conceptos que tienen que ver con lo que es la psicología comunitaria y cómo es que la comunidad, cómo es que el barrio, cómo el sector, cómo tal cuadra, un conjunto de vecinos se organizan. Claro, uno siempre en el plano de lo abstracto uno ve que estas personas pueden hacerlo, pero también uno se encuentra con que a veces han tenido problemas con los estacionamientos, con los ruidos, con, con mascotas, qué sé yo, y por lo tanto el llevar a cabo esta idea de comunidad, claro, todos la entendemos, sí, pero encontramos nuevamente esta dificultad que tiene que ver con cómo bajarlo, ¿ya? Y cómo de esta abstracción hacerlo una aplicación. Entonces, claro, nos empezamos, por lo tanto, a ir encontrando con que las características de la disciplina psicológica van mucho en la línea de poder bajar ya estos aspectos teóricos, y por lo tanto para que las personas también aprendan a ocuparlo. La asignatura que nosotros estamos viendo ha visto conceptos, como les digo, como por ejemplo en el caso de la memoria, donde todos sabemos que los seres humanos tienen una memoria, ya, así es como obvio. Si el tema está en que cuando tratamos de hacer la aplicabilidad del concepto, cuando tratamos de ver situaciones que tienen que ver con cómo es que se va a hacer, en este caso, un ejercicio para que la gente potencie su memoria o cómo los estudiantes pueden mejorar sus hábitos de estudio para que así la información y la materia que estudiaron les quede en la memoria de nuevo. Sin duda que nos empezamos a encontrar, por lo tanto, con que existen esas dificultades, ¿ya? En general, la asignatura de procesos psicológicos no es una asignatura de gran complejidad, como les comento, porque hay conceptos que ustedes ya manejan. Si el tema está en que la aplicabilidad, ¿ya? Y que esta capacidad de abstracción, ¿ya? Se desarrolle, pero también no se vaya más lejos de un hecho porque finalmente buscamos que el conocimiento psicológico la gente también lo maneje. Entonces nos encontramos con este desafío. Y por lo tanto, uno de los esfuerzos que desde mi parte yo voy a estar haciendo y para con ustedes tiene que ver con ir entrenando esta capacidad. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, del déficit atencional, la idea es que justamente ustedes puedan ver en la aplicación los conceptos, ¿ya? Y cómo es que funcionan, ¿ya? Y nuevamente, cuando uno quiere explicarle a la gente lo puede entender, pero también van a tener dificultades en la aplicación. Y muchas veces, y existen muchas investigaciones al respecto, donde la aplicabilidad en este caso, de los conceptos puede tener alguna dificultad porque el contexto, la realidad concreta, ya tiene muchas veces ciertas variables que a veces, o factores que no hemos dimensionado o no hemos podido controlar, ¿ya? La invitación, por lo tanto, chiquillos, es que pueden desarrollar teóricamente, pueden desarrollar el pensamiento abstracto, pueden desarrollar el pensamiento crítico y cuestionar las cosas, sin duda. Si el desafío importante tiene que ver con cómo es que aplicamos esto, cómo hacemos para que la gente lo pueda entender y para que además de que la gente lo pueda entender, pueda usarlo para mejorar su vida, para mejorar su calidad de vida y en esa lógica siempre va a ser importante que ustedes puedan tener un buen uso del lenguaje, un buen uso conceptual, para de esta forma poder dar pie a una buena formación como psicólogos y como psicólogas. ¿Sí? Eso muchachos, eso muchachas, les recuerdo que si alguno de ustedes tiene algún tipo de dificultad personal, me pueden escribir al correo para así yo, como encargado de asuntos estudiantiles, poder gestionar algún tipo de apoyo o de ayuda. ¿Sí? Eso, que tengan muy buen día, o muy buena tarde, o muy buena noche, según cuando escuchen esta cápsula, y estamos en contacto en caso de cualquier cosa. Que estén muy bien, muchachos. Cuídense y un abrazo.